Bueno, por acá sabemos lo que ha pasado, que tiene que ver con la consulta popular, el referéndum. Anoche justamente la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para la convocatoria a la consulta con el fin de instalar una asamblea constituyente. ¿Cuál es su análisis? ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo esta nueva constituyente? ¿Beneficia al país? ¿Cuál es su postura al respecto? Mire, yo creo que se han producido dos hechos. Primero, la evidencia de que la Constitución vigente está agotada, ya no da más. Fue diseñada como un traje a la medida de un dictador que operó de manera funesta para el país durante 10 años, causando un daño irreparable para el Ecuador en muchos aspectos, habiéndose robado él y su pandilla 70.000 millones de dólares. Pero un traje a la medida ya no funciona, porque desde hace 8 años han pasado ya 3 presidentes que no han ejercido el poder como dictadores. Entonces, la Constitución ya está agotada, por un lado. Y por otro lado, la siniestra evidencia de las distorsiones de la Constitución de Montecristi, que es un contrato social fraudulento, porque fue falsificado, porque lo que se aprobó en esas reuniones no es lo que se publicó en el registro oficial, y esa falsificación la hicieron los 3 asesores comunistas que contrató Hugo Chávez, el dictador genocida de Venezuela, y que los tenía ahí en Montecristi haciendo y deshaciendo de la voluntad de los ecuatorianos. Esa Constitución tiene varios desvaríos. Uno de esos es el de la Corte Constitucional, un órgano con suprapoderes que está encima de absolutamente todo, que hacen lo que les da la gana sin que nadie les controle y que se creen que están por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo inclusive. Entonces, cuando vemos nosotros una Corte Constitucional que en lugar de hacer justicia constitucional hace política constitucional, que es diferente, que imponen las teorías progres, las teorías woke, las teorías 2030, las teorías Soros en nuestro país, entonces ahí uno se da cuenta de que también la institucionalidad en el Ecuador está agotada desde los cimientos de la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, ha llegado el momento de cambiar, y creo que es un acto de valentía, porque es un riesgo que corre el presidente de la República, y ese acto de valentía yo verdaderamente lo destaco. Vemos ese acto de valentía, Andrés, entonces como una oportunidad para el Ecuador, pero y en este sentido, de alguna manera también, ya adentrándonos en el análisis, ¿podría existir también algún riesgo en ese debate constitucional, ya toda vez que estamos en un país muy polarizado políticamente hablando? Es una polarización que arranca en el año 2007, porque es parte del negocio del correísmo ese. El correísmo no es un movimiento de izquierda, es un movimiento fascista, con prácticas fascistas, con una filosofía fascista y con un accionar fascista, claramente fascista, muy emparentado con las prácticas de Hitler en la Alemania nazi y de Mussolini en la Italia nazi. También muy emparentado con prácticas de dictadores que terminaron muy mal, como en Uganda Idi Amin Dada, y también el dictador libio Muammar Gaddafi. Esto a algunos les parecería una locura, pero en cualquier momento yo estoy dispuesto a debatir este tema con cualquier persona y poner en blanco y negro, pero hago esta introducción para que se entienda que desde el fascismo siempre ellos necesitan no solo construir un enemigo, sino también parten del desconocimiento de la existencia del otro, del desconocimiento de la posibilidad de que haya un opositor. Por eso es que el correísmo se ha empeñado durante tanto tiempo en mantener esa disputa, en inocular odio en los tejidos sociales. Yo conozco, y seguramente ustedes también, familias enteras que se han despedazado
porque unos han sido correístas y otros anticorreístas. Y eso es parte de la filosofía de fraccionamiento social que imparte el correísmo y es parte del evangelio fascista de estos miserables, con los cuales lo que han buscado es la confrontación de la sociedad. Por lo tanto, uno de los desafíos de la Constitución que se avecina, que será la Constitución de 2026, es precisamente el de reconciliar al Ecuador y el de que en esa Constitución se hagan profundas reformas a la concepción misma del Estado. El Ecuador tiene que volver a ser un Estado de derecho en lugar de lo que fue el planteamiento fascista del año 2007, que planteó el Ecuador como un Estado de derechos, pero de derechos solo para los delincuentes y de ningún derecho para las víctimas de la delincuencia, de derechos para los amparados por el garantismo chavista, es decir, el que protege a los criminales, a las bandas, a los delincuentes, a los zampones. Ese Estado de derechos tenemos que echarlo a la basura y que el país vuelva a ser una república civilizada con 3 funciones. El Consejo Electoral tiene que volver a ser un organismo como siempre ha sido. Esa función de transparencia nunca fue tal. Fue la función que se convirtió en una fábrica de carpetas para poner un elenco de mediocres en las más altas funciones del Estado durante 10 años. Entonces, hay que volver a la normalidad. Hay que eliminar ese Consejo de Participación. Y, por cierto, hay que transformar a la Corte Constitucional para obligarle a que se dedique a hacer únicamente justicia constitucional y no politiquería como algunos de sus jueces lo han hecho durante un tiempo acá. ¿Cuál sería el desafío en este caso del gobierno que tiene ya con el común de la gente, con el pueblo, con el soberano, que es al que al final se le va a hacer la consulta y el que va a decidir en este caso, Andrés? Porque hablamos de una polarización, hablamos de posturas también, y hay mucha división, hay muchos criterios divididos, hay posturas que están muy radicales dentro de la gente y a veces sin tener tanto contexto, sin tener la información adecuada, y eso a veces es un vaivén o a veces puede ser una cuerda floja para una consulta popular con respecto a lo de la constituyente. ¿Cómo hacer y cuál sería el desafío que tendría este gobierno para que el pueblo entienda que esta es una oportunidad para salir de esta crisis institucional que tiene el país y que realmente vengan las soluciones y no que se termine fracturando más o que quizás una derrota termine caotizando más la situación política del país? El gobierno tiene que comprender que tiene 3 elecciones por delante. 3 elecciones por delante. La de noviembre, para aprobar que se haga la Asamblea Constituyente. Luego viene la elección de los constituyentes y luego viene la aprobación de la Constitución, que es elaborada en la Constituyente y el pueblo tiene que aprobarla en consulta popular. Y esto significa que tiene que consolidar un mecanismo de información que permita permear a todas las capas sociales y que el mensaje del gobierno llegue y se demuestre que efectivamente su propósito es mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y salir de este entrampamiento y botar a la basura la Constitución fascista del 2008 para volver el Ecuador a la trayectoria histórica que se extravió desde el año 2007, cuando llegó la mafiosa secta a manejar el poder. Entonces, creo que el gobierno tiene muchos desafíos en lo comunicacional. Necesitará armar un frente político muy sólido que enfrente todas estas dificultades que se van a sobrevenir, y un frente político que tendrá que mantener la solidez del bloque legislativo, tener una agenda parlamentaria clara, proponer un texto constitucional que realmente resulte un texto constitucional que devuelva a la familia ser el eje central de la sociedad en lugar de un tirano, aprendiz de dictador. Y tiene muchos desafíos del gobierno por delante porque quizá pocos lo han notado, pero hay uno que es fundamental. La tarea del gobierno tiene que aterrizar en las necesidades de la gente, porque las personas, como usted bien lo dice, a veces
están ausentes, ajenas de las discusiones teóricas, pero están preocupadas de parar la olla todos los días. Y creo que eso es importante. La tarea de gobierno tiene que aterrizar en que los hospitales tengan suficientes medicinas, romper a esas mafias que se han lucrado de la salud de los ecuatorianos. Tiene que romper también esas taras que tiene la educación superior y tener un número suficiente de cupos para los chicos, que los chicos puedan estudiar en las universidades, mejorar la conectividad y el acceso a la conectividad. Es decir, hay muchas razones por las cuales el gobierno tiene que pensar en que su tarea gubernamental tiene que aterrizar en lo cotidiano de las personas. Creo que este conjunto de valores permitirá de que efectivamente se logre una exitosa incursión electoral del gobierno en las 3 elecciones que tiene por delante. Señor Páez, sobre las preguntas de la consulta, una de ellas es sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país para, de cierta forma, fortalecer la seguridad. Quería consultarle, desde su punto de vista, ¿es necesario que el Ecuador vuelva a tener una base militar extranjera? Y sobre la segunda pregunta, también que habla sobre quitar la asignación de recursos a organizaciones políticas. El impacto que esto tendrá, cuál es su análisis, si verdaderamente representa un ahorro para el Estado o tiene otro fin este interrogante. Yo creo que es muy importante el de las bases extranjeras porque estamos desbordados por la guerra interna. Los grupos criminales están tremendamente organizados y armados y han convertido nuestra vida en una pesadilla. Entonces, es importante recuperar nuestro país. Y si las bases extranjeras nos ayudan a contribuir en esa lucha, pues yo estoy de acuerdo en que así suceda. La presencia de la base en Manta fue por muchos años exitosa, porque además nutrió de una gran cantidad de recursos a la economía de Manabí, especialmente de la ciudad de Manta. Pero proveedores de la base de Manta eran de toda la provincia de Manabí. Entonces esas cosas son temas que también hay que considerar. En algún momento habrá que escribir sobre eso y ver cuál fue el impacto, ¿no? Si es que hay una base que nuevamente retome sus operaciones en esa ciudad, creo que será una contribución importante para acabar con esta ola de inseguridad que realmente ha sido muy dolorosa para los ecuatorianos. Y por otro, el tema de los partidos, yo creo que puede ser una pregunta popular, pero al mismo tiempo puede ser una pregunta peligrosa. Y digo esto porque si algo falta en los partidos y movimientos es la formación de cuadros. Y en partidos como el que yo fui presidente nacional en el año 2007, precisamente la Izquierda Democrática, que fui presidente del 2007 hasta el 2009, o hasta el 2010 me parece que fue, yo creo que una de las tareas fundamentales fue primero hacer un congreso ideológico y segundo la Escuela de Capacitación Manuel Córdoba Galarza, de la cual yo vengo también en mi formación. Entonces, hay un desafío de los movimientos y de los partidos, que es hacer capacitación de sus cuadros, formar cuadros para las diferentes dignidades. Entonces, si es que esta pregunta se aprueba, que yo creo que se la va a aprobar porque es un tema muy impopular en la gente odia a los políticos, odia a las organizaciones políticas, odia a los partidos, esa es la verdad, Le llama la atención conocer a un político, pero en el fondo nos odian, esa es la verdad. Y yo me considero un político profesional porque me he formado toda mi vida para la actividad política y es lamentable que la gente confunda entre políticos y politiqueros, pero esa es discusión de otro momento. En todo caso, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe, a través del Instituto de la Democracia, instrumentar una forma de reemplazar la capacitación de estos institutos partidistas para que se formen cuadros. Y aquí permítame hacer nada más una digresión rapidísima. Hay un vacío enorme en las universidades ecuatorianas porque no tenemos una escuela de gobierno. Entonces es hora de tener una escuela de gobierno. ¿Cuánto bien le haría a la provincia de Manabí que una de sus universidades acoja la idea de tener
una escuela de gobierno, donde se formen los que van a ser en el futuro alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas, presidentes, jueces, miembros de juntas parroquiales, funcionarios públicos, gente que va a trabajar en el sector estratégico, gente que va a volcar sus esfuerzos al sector público. Sería una excelente idea de que así suceda. Entonces, esa escuela de gobierno es fundamental para poder formar cuadros y que no haya improvisación en quienes asumen funciones públicas. Que muchas veces, a veces se preparan en los discursos, Andrés, más no en el tecnicismo, que esa es la parte que le está haciendo muchísima falta al Ecuador. Con respecto a esto, Enrique, hay algo adicional, ¿no? Claro, bueno, yo quería sí preguntarle un poco sobre el tema de el financiamiento a las organizaciones políticas, ¿no? Se busca quitar esa asignación de recursos. Hay quienes han salido a decir que si se quita, se está violentando la democracia, la participación, la libertad de no en participar en procesos electorales. ¿Es así verdaderamente? Los movimientos y partidos van a tener serias dificultades, porque hay agrupaciones que se financian fundamentalmente con recursos externos. Estoy hablando de recursos que provienen fundamentalmente de las bandas criminales, y una de esas agrupaciones es una de las más grandes fuerzas electorales del país, porque tienen suficientes recursos que les proveen estos grupos criminales para sus actividades. Pero las otras organizaciones van a estar en serios problemas, imagínese usted, porque en definitiva, ¿cómo pueden hacer las primarias sin recursos? Porque hacer primarias representa dinero. Entonces, sí van a tener serios inconvenientes. Yo creo que ahí tendrá que actuar el Consejo Nacional Electoral y ver cómo maniobrar con las organizaciones para, por lo menos en los dos aspectos que son las primarias y la capacitación y formación de cuadros, puedan recibir algún tipo de auxilio, porque si no, las organizaciones políticas van a estar en muy serias dificultades. Muy bien, incluso se ha hablado también del tema de la reducción de legisladores y todo esto que bien mencionaba Andrés. Ante el popular, pues se ve como algo atractivo, precisamente por cómo se ha venido desgastando la imagen también de los asambleístas en el país. Y hablando de los asambleístas, precisamente, Andrés, hoy veíamos, por ejemplo, las declaraciones de Nuria Butiñá, asambleísta de RC, y se habla pues de una posible sanción por el tema de cobro de diezmos, se habla todavía, ¿no?, de una destitución, y se dice que bueno, pues esto es simplemente una difamación, que no hay una realidad con respecto a esto. Por el otro lado se menciona que hay pruebas. Es una situación que hoy estamos viendo muy permanentemente, el tema de cómo se están dando las sanciones o las posibles sanciones a legisladores también. ¿Cómo usted le da lectura a toda esta situación? ¿Realmente es algo que podría llamarse persecución, como ellos lo han mencionado? ¿O es realmente hoy en día las consecuencias de no llegar a una asamblea con el rol de fiscalizar, de legislar y trabajar de manera transparente? Siempre que les encuentran en alguna fechoría, dicen que son perseguidos políticos. Eso ya estamos acostumbrados a eso. Y no creo que falte una sola evidencia respecto de esta asambleísta, de todas las fechorías que le han sido denunciadas. Obviamente, lo que deben hacer en la asamblea es destituirla, pero no va a pasar eso, porque necesitan más de 100 votos. Y es obvio que el correísmo no va a poner esos votos porque van a ser espíritu de cuerpo. No me imaginaría nunca el escenario de que el correísmo permita que se le sancione a uno de sus asambleístas, y mucho menos cuando ha sido sorprendida en fechorías. No me imaginaría, realmente no me imaginaría. Entonces, creo que esto de la destitución pasará a ser un galardón más en la historia de la impunidad en la Asamblea Nacional, y obviamente contribuirá para el deterioro de la imagen del cuerpo legislativo.
Señor Páez, cambiando un poquito de tema, 1:03 p.m, cambiando un poquito de tema, hablemos de estas paralizaciones que se están dando en la Sierra Ecuatoriana justamente por la eliminación del subsidio al diésel. Ayer escuchábamos al presidente de la CONAIE decir que la movilización continuará de manera indefinida. ¿Cree usted que a la final de todo esto el presidente dará un paso atrás y volverá a subsidiar este combustible, o ya no hay vuelta atrás? Pese a las manifestaciones, pese al impacto económico que se está reportando, ¿no?, en algunos sectores, pérdidas porque no pueden sacar sus productos, entre ellos el de las rosas, y bueno, toda esa situación, desde su punto de vista, ¿cómo terminará esto? Me parece que es una medida irreversible. No se puede seguir financiando las actividades de los que venden combustible en alta mar, los traficantes de combustible en zonas fronterizas y los que están involucrados con la minería ilegal. O sea, no se puede simplemente. Ya es una medida que desde el punto de vista de los intereses del país no puede ser revisada. Por lo tanto, creo que todos debemos estar conscientes de eso. En segundo lugar, me parece que la CONAIE tiene en esta ocasión la gran oportunidad de contarnos cuál es su propuesta. Que no sea la propuesta eso de que quiten el subsidio, porque hay un problema detrás de ese subsidio. Señores de la CONAIE, el problema detrás del subsidio es que ese subsidio favorece a los traficantes de combustible en alta mar, a los contrabandistas de combustible en las zonas fronterizas y a las mafias involucradas en la minería ilegal. Entonces, el problema es ese que subyace detrás de el subsidio. Si no se puede quitar el subsidio, señores de la CONAIE, díganos cuál es su propuesta, en qué consiste, cómo se financia, en cuánto tiempo se ejecuta, de qué forma se ejecuta, porque no puede ser la propuesta solamente el bloquear algunas vías de circulación. No puede ser que solamente la violencia y el vandalismo como el que se ha visto en Otavalo sean los que, en definitiva, vayan erigiendo un discurso de esa organización. Me parece que ese es el punto sensible. Entonces, valga la oportunidad para pensar en voz alta y ojalá los dirigentes de la CONAIE planteen alguna opción, una alternativa, para que todos podamos saber qué es lo que piensan, qué es lo que ellos plantean en esta coyuntura, porque si no hay planteamientos, no se justifica la protesta. Yo defiendo el legítimo derecho a protestar, pero es evidente de que se ha confundido protesta y resistencia con vandalismo, con violencia, con brutalidad, con salvajismo, y eso es algo intolerable para el Ecuador. ¿Considera usted que podría tener esto alguna consecuencia para el gobierno, tomar esta medida a mediano o largo plazo, en todo caso? A mediano y largo plazo no. Me parece que es un inconveniente de coyuntura, pero no parecería ser que el paro ha tomado las dimensiones que sus dirigentes esperaban que tome. Entonces, sin duda, hasta ahorita el gobierno les lleva a la delantera. Ha dado golpes de efecto que han sido fundamentales. El desplazar la sede de gobierno a la Tacunga, la presencia del presidente en Otavalo, han sido medidas muy curiosas al comienzo, pero muy eficaces en términos reales. Entonces, yo no veo que en este momento el paro haya crecido, al menos del día de ayer. No sé el día de hoy qué es lo que estará pasando. Al menos aquí en Quito la actividad es absolutamente normal. En la provincia de Imbabura hay serias dificultades de abastecimiento de combustible y hay ciertas carencias de algunos productos de consumo básico. La provincia de Imbabura prácticamente está sitiada por gente que no son precisamente gente que protesta por algún motivo, sino gente que está ejerciendo un modelo insurreccional y de la que efectivamente hay cuenta, o nos damos cuenta, de que ha tenido preparación para luchas violentas urbanas, porque así lograron quemar el destacamento policial en Otavalo. No sé si a nivel de la costa haya bloqueos en algunas
provincias. Me parece que al menos en lo que son las provincias de la Sierra Central han sido despejados todos los bloqueos, hay una normalidad en el tránsito, así que le veo difícil de que el paro tome las proporciones que sus dirigentes han pensado que podría tomar, y en la coyuntura probablemente el gobierno salga vencedor. Obviamente, luego de una disputa de esta naturaleza siempre hay efectos colaterales. Veamos finalmente qué es lo que pasa, pero auguro que haya días de paz y que terminen estos conflictos, y realmente espero de que en algún momento la CONAIE nos diga cuál es su propuesta. Todos queremos escucharla. Señor Páez, antes de despedir cerrar esta entrevista, este diálogo, quería hacerle una última consulta. De acuerdo al reporte del Ministerio del Interior, John Reinberg, van cerca de 85 personas detenidas durante todos estos días en el paro nacional. Y lo curioso es que ha mencionado que entre esas personas hay supuestos integrantes del Tren de Aragua de Venezuela. ¿Cómo llegan estos integrantes, estos miembros de esa organización? ¿Cómo llegan al Ecuador y por qué participan en una manifestación que no les incumbe, dicen algunos? Esta es la penetración que ha tenido el chavismo en el Ecuador desde el año 2007. Comenzaron por financiar la Constitución de Montecristi a través de estos asesores españoles que eran unos sinvergüenzas de muy poca calidad académica, pero que estaban muy adiestrados para conseguir una constitución chavista para el Ecuador, y eso lo lograron. Y han terminado metiéndonos a los delincuentes del Tren de Aragua en sus diferentes manifestaciones. Estos venezolanos que han sido detenidos, 2 en Imbabura y 4 en Chimborazo, son gente que ha entrado ilegalmente al país, dedicada a actividades delictivas, gente de lo peor, y me parece que hay que sentar un precedente. Creo que deben ser juzgados por terrorismo antes de que se inventen otro incidente carcelario donde quieran hacer aparecer a unos detenidos como víctimas. Creo que es importante que esta gente sea trasladada a La Roca para que sean aislados en La Roca y que ahí se pueda llevar adelante su juicio por terrorismo. Y esto también nos invita a hacer una reflexión de que a futuro el Código Penal tendrá que ser reformado una vez que la nueva Constitución borre del mapa el garantismo chavista, y en esa reforma tendrá que introducir normas relativas al juzgamiento del terrorismo, tal como se lo hizo en el Perú. Y me parece que hay experiencias que podemos imitar, que fueron buenas en otros países y que nosotros las podemos sacar provecho. Mientras tanto, hay que estar muy pendientes y denunciar la existencia de esta infiltración de delincuentes peruanos, colombianos y de otras nacionalidades que están siendo contratados, como se lo ha podido conocer a través de medios de comunicación, para que causen desmanes y ejerzan actos de violencia en contra de la propiedad pública y privada en nuestro país. Muy bien, Andrés, ya en la parte final una consulta, y vamos a retomar en esta última parte con lo que iniciábamos este espacio de diálogo, el tema de la Asamblea Constituyente, para cerrar este diálogo con usted. ¿Hay algún posible escenario en el Ecuador de que la gente le diga no a la Asamblea Constituyente? ¿Qué pasaría de ser así? Y esta parte, pues utilizarla como ese mensaje final, usted desde su experiencia política, ¿qué es lo que recomienda para el Ecuador? Mire, siempre será posible, ¿no? Un resultado electoral es impredecible y además faltan 2 meses todavía. El Ecuador es muy dinámico en cuanto a los fenómenos políticos. Es difícil predecir. Yo personalmente creo que el presidente saldrá fortalecido de este paro, y luego de fortalecerse podrá canalizar esas energías al triunfo electoral de noviembre. Y yo en lo personal estoy convencido de que el país necesita una nueva constitución, que es necesario tener una nueva constitución, que debemos avanzar a un nuevo texto constitucional, porque hay que acabar con lo que queda de la herencia maligna, desastrosa, perversa, funesta del correísmo, y también de esa manera terminar de liquidar estos rezagos de correísmo, para que una nueva constitución sea también un foco de esperanza para el Ecuador.
estoy seguro de que así va a ser. Así que yo auguro de que los ecuatorianos reflexionen y decirles a todos, vamos por la constituyente, que en definitiva ahí podremos darle la puntada final al correísmo, y hay que seguir en esta lucha por nuestro país, por la libertad y por erradicar el fascismo, porque no puede ser posible que el fascismo tenga algo más de 40 curules en la Asamblea Nacional. Eso es inverosímil, es inverosímil. Que el correísmo tenga más de 40 curules expresando el fascismo me parece inverosímil. Creo que ese es uno de los daños colaterales más profundos en el Ecuador, y hay que trabajar para erradicar el fascismo del país. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Queremos darle las gracias por su tiempo, por este diálogo también importante que hemos mantenido en este tiempo, así que tenga una bonita tarde. Gracias por habernos acompañado. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo a todos los maravillas. Hasta la próxima.